Maniac o Maníaco es una película del año 2012 protagonizada por Elijah Wood, remake de la película del mismo nombre estrenada en 1980. Se trata de la historia de Frank Zito, dueño de una tienda de maniquíes. La película en casi su totalidad es contada a través de la cámara subjetiva, poniéndonos a los espectadores en el pellejo de Frank, lo cual puede resultar muy difícil para muchos, pues la película tiene escenas realmente crudas, escenas gore, no aptas para sensibles. Primero vamos a hacer un repaso por la historia e iré explicando algunos elementos importantes y sobre todo algunas cosas que quedan sin respuesta concreta en la película, así que ya saben que hay spoilers en este video. Todo empieza cuando Frank está observando desde su auto a una mujer en una calle oscura. La sigue hasta que ella se da cuenta, la alcanza y antes que ella grite, él le entierra un cuchillo matándola al instante para luego arrancarle el cuero cabelludo. Esto es algo que hace absolutamente con todas sus víctimas, todas mujeres. Frank es un psicópata frío y calculador, aunque su modus operandi no sigue un patrón, es muy inestable, es impredecible y esto es un factor clave en la película, pues hace que la policía no pueda identificarlo ni tampoco atraparlo tan fácilmente. Además es muy inteligente y en las escenas de sus crímenes nunca deja evidencias. Poco después de cobrar su primera víctima, conoce a una chica de nombre Lucy en una página web de citas. Llega a conocerla y cena con ella. En medio de esa cena, Frank empieza a sufrir un ataque muy similar a lo que es un ataque de pánico y que viene con una alucinación en el que ve a la chica sangrando de la cabeza. Esto demuestra la inestabilidad mental de Frank, quien aunque trate de pretender ser alguien normal, en realidad está buscando víctimas. Esta alucinación es provocada por la dificultad que tiene Frank para distinguir la realidad de su mundo de pesadilla. La sangre chorreando de la cabeza de la chica mientras ella habla es debido a su fetiche enfermizo por arrancar los cueros cabelludos de sus víctimas. Y la pregunta es, ¿por qué el cabello? El cabello es símbolo de la feminidad e identidad de la mujer. Cuando Frank arranca de forma espeluznante el cabello a sus víctimas, lo que está haciendo es quitarles esa identidad y feminidad, y a su vez esto está estrechamente vinculado a su infancia, pues fue criado de una forma muy abusiva por su madre. Lo humillaba y exponía a situaciones extremadamente dañinas para la mente de un niño. Lo obligaba a verla tener relaciones con hombres. Frank veía a su madre drogarse y sumado a esto era humillado por ella. Esto provocó un daño grave en su salud mental. Cuando arranca el cuero cabelludo de una mujer, en el fondo lo que está haciendo es saciar esos deseos de venganza hacia ella. En su casa tiene maniquíes con apariencia femenina, habla con ellas, discute con ellas, todo mientras los cueros cabelludos se mosquean por la putrefacción de la piel de la cabeza arrancada de sus víctimas. Recuerden que estamos en la piel de Frank, así que sus alucinaciones la vemos en primera persona. En la cita con Lucy, ya en casa de ella entra en un estado de locura que lo lleva a matarla y arrancarle el cabello. Frank vive en una especie de alternancia entre la realidad y la fantasía. La chica muere horriblemente, luego lleva ese cabello a su casa para colocarlo en uno de sus maniquíes mientras habla con otro. Frank ha convertido a sus maniquíes en sus mujeres. Su incapacidad para tener relaciones sanas con otras personas lo ha llevado a llenar ese vacío con los maniquíes. El maniquí que está en su cama lleva el cuero cabelludo de la primera chica a quien había estado acechando y ha convertido en una especie de novia, pero que ahora es reemplazada por Lucy. La vida de Frank toma un giro inesperado cuando una fotógrafa francesa está muy interesada por los maniquíes. Es dulce y amable. La atracción extraña que siente Frank por ella lo lleva a mantener su demencia controlada. Ana logra convencerlo de que le permita usar sus maniquíes para una exposición fotográfica. Frank acepta y empiezan a salir como amigos, aunque él piensa otra cosa. En una de esas salidas, Frank entra nuevamente en crisis. Frank no deja de cobrar víctimas. Un detalle que podemos notar es que suelen tener un parecido físico con su madre. Su siguiente víctima fue una joven a quien estuvo vigilando mientras practicaba una rutina de ballet aéreo, o sea con sábanas colgantes, junto con sus amigas. La sigue y observa como si estuviera hipnotizado y ella se siente observada, hasta que la ataca en un estacionamiento solitario en medio de la noche de una forma sórdida y macabra.
Al día siguiente continúa fortaleciendo ese lazo extraño entre amistad y enamoramiento con Ana, quien toma fotos a sus maniquíes mientras él los restaura. Horas más tarde, ella le pide acompañarla a almorzar y salen a un parque donde Frank nuevamente vuelve a sufrir uno de esos ataques. Las cosas se ponen más escalofriantes cuando llega el día de la exposición de fotos de Ana con los maniquíes en el salón. Pero quiero explicar un poco qué podría estar sufriendo Frank en esos momentos de crisis. Es una mezcla de ataques de pánico y despersonalización. En principio parece no tener problemas para interactuar con mujeres en lugares públicos, pero es ese justamente el detonante. Lo que pasa con Frank en los episodios de despersonalización es que siente que estuviera viéndose a sí mismo desde fuera. La realidad se distorsiona. Esto empeora por un incremento abrupto de ansiedad y estrés que podría tener origen en los traumas de la infancia y que su madre le provocó. La película intenta representar estas crisis con movimientos de cámara erráticos, distorsión en la visión que tenemos de lo que está viendo Frank, su respiración agitada, su problema para hablar y los sonidos utilizados en estos episodios, lo cual hace que nosotros podamos llegar a sentir incomodidad en esas escenas, casi la misma que siente Frank. ¿Estaba enamorado Frank de Ana? Obviamente sí, pero es una forma de enamoramiento retorcido. Frank no sabe cómo expresar ese amor, ya que, como vemos en varias escenas durante la película, no tuvo figura paterna y su madre lo expuso a situaciones atroces y nunca le demostró amor. Fue una relación tóxica la que tuvo con su madre. Para Frank fue algo muy extraño el recibir un trato amable, dulce y delicado por parte de Ana. Ella le demostró y expresó verbalmente que veía algo bello en los maniquíes, halagando su trabajo, lo cual hizo que eventualmente él empiece a idealizarla y empieza dentro de sí una lucha entre el deseo de tener una relación amorosa normal con ella y su instinto asesino. El trato que Ana le da a Frank le transmite un calor humano muy especial, como a una persona completamente normal, y esto le provoca una confusión causando en él que la trate de forma diferente, no como a sus maniquíes. Existe dentro de él una pequeña luz de esperanza de que ella pueda salvarlo de ese mundo de locura. La pregunta es si realmente Ana podría sacar de esa espiral de demencia y psicopatía a Frank. Claramente no. Para eso hace falta un tratamiento profesional largo, tal vez de por vida, pero hay cosas que despiertan en Frank al haber conocido a Ana. El sentimiento de tener una oportunidad de redimirse, pues Frank llega a pensar que es posible que alguien lo ame de verdad y que esto no implica matar a nadie. Lo segundo es que consigue controlarse y tener un comportamiento aparentemente normal con ella, aunque esto le provoque una sensación de estar fuera de lugar, como de no encajar. Y en tercer lugar hay un conflicto interno entre él y su deseo de matar, el cual se ve controlado por ese deseo romántico hacia ella, lo cual irónicamente hace que sea más inestable e impredecible. Frank parece compartir un gusto con Ana por las películas antiguas. Así es como van al cine y ven la película El gabinete del Dr. Caligari, una película de terror alemana considerada una de las primeras películas de terror de la historia. Frank tiene una alucinación y de pronto se ve inmerso en la película, siendo él el villano. Pero esta vez, en esa visión aterradora, es él quien mata a su primera víctima, Lucy. Está reviviendo aquel incidente en la película. Pero eso no es lo peor. La relación con Ana comienza a ponerse turbia cuando ella, al salir del cine, le revela que tiene novio. Él rechaza la invitación de ella para ir a tomar unos tragos con su novio y enseguida esto desata una visión en esa misma calle en la que su madre tiene relaciones con un desconocido y por un instante el rostro de su madre es reemplazado por el rostro de Ana para luego verse Frank a sí mismo de niño. Esta alucinación no solo es por el trastorno psicótico de Frank. Al instante de saber que Ana tiene novio, queda en shock. Frank siente que ha sido traicionado y que lo han desplazado. Y esto está estrechamente vinculado con sus vivencias traumáticas con su madre, pues pasó con ella exactamente lo mismo. Este aparente simple descubrimiento de que Ana tiene novio lleva la retorcida mente de Frank a lo que podríamos llamar como el trauma principal en toda su existencia, es decir, la visión de su madre hipersexualizada y que lo abandona para estar con otro
otros hombres. Es exactamente lo que siente cuando descubre que Ana ya tiene novio. Ve en ella un reflejo de su madre. En su mente enferma, las mujeres que llegan a su vida de una u otra forma reflejan una figura materna para él. Para Frank, el distinguir entre el amor romántico, el deseo sexual y el trauma es imposible, lo que hace que todos estos sentimientos estén mezclados y desordenados en su mente. Además, está totalmente quebrado mental y emocionalmente, pues Ana era para él esa pequeña esperanza de tener un amor normal y saludable. En conclusión, para Frank es imposible distinguir entre su madre y otras mujeres. No puede hacer esa separación entre ambas figuras, y esto se refleja en la alucinación visual que tuvo con Ana y otras mujeres como Lucy, la chica del principio de la película. Frank acude a la exposición de Ana y siente que es ninguneado por los demás, especialmente por el novio de Ana, quien cree que es gay, y por la asistente de Ana, una mujer madura de nombre Rita, quien se burla de sus maniquíes. Grave error. Cuando la mujer se va, Frank la sigue. Se acerca a ella en silencio mientras la mujer toma un baño de espuma y tras dejarla inconsciente en un intento por ahogarla, termina desviviéndola de una manera realmente macabra. Y mientras lo hace, le grita como si fuera su madre. Le recrimina todo lo que hizo cuando él era niño. Frank podría también tener un complejo de Edipo no resuelto y trastorno de apego desorganizado. En otras palabras, vive obsesionado con la figura de su madre, siente amor por ella, pero también odio, deseo y especialmente la culpa por la vida miserable que ahora de adulto está viviendo. Esto explica también el por qué proyecta en otras mujeres esa figura materna. Luego de la muerte de Rita, Frank llama a Ana para pedirle la devolución de los maniquíes porque tiene otro cliente que los necesita. Es entonces que Ana llora desconsolada por teléfono y le cuenta sobre lo que pasó con Rita. Frank es insistente y le ofrece su compañía. Uno de los amigos de Ana ya estaba con ella, pero luego se va. El problema de esto es que despierta los celos de Frank. En medio de la conversación, Frank se delata al decirle a Ana la ubicación de la casa de Rita. Él no pudo saber eso, pues nunca ella se lo mencionó. El nerviosismo lo delató y Ana lo confronta. Trata de protegerse con un cuchillo y al hacer esto, finalmente libera al monstruo que Frank tenía controlado cuando anteriormente estaba con ella. La agresión física se desata, Ana tratando de alejarlo y él tratando de someterla. El verse descubierto fue el quiebre total de la relación entre ambos. Esa delgada línea entre una relación normal y la locura se rompió, se desvaneció. Frank sabe que el verse descubierto significa que el rechazo de Ana es algo inevitable. Frank no solo siente una ira incontrolable, también siente miedo, así que necesita someter y controlar a Ana, quien ahora es otra más de sus víctimas. También muere esa idealización de Frank hacia ella como la mujer perfecta y pasa a ser una mujer más como sus anteriores víctimas. Frank logra dejarla inconsciente y posteriormente la lleva en su vehículo hacia un lugar desolado. Ana, en un último intento por sobrevivir, usa una mano de maniquí para apuñalar en el abdomen a Frank. Ella es ayudada por un conductor quien embiste mortalmente a Frank, pero por la desesperación de Ana, lo lleva a colisionar, haciendo que ella salga disparada del interior del auto hacia afuera, quedando gravemente herida. Frank termina haciendo lo que hizo con las demás, aunque se nota que le cuesta un poco. La despoja de su cuero cabelludo para ponérselo a uno de los maniquíes. Herido, Frank logra llegar a su casa donde un maniquí ya lleva el cabello de Ana, que es para él el más preciado. Empieza a alucinar, su mente está completamente enajenada y los maniquíes con cabellos de sus anteriores víctimas empiezan a hablarle mostrándole que están celosas, mientras él siente que está hablando con Ana sosteniendo la cabeza de un maniquí con el cabello de ella. Aquí viene una situación casi paranormal. Frank es atacado por todas las mujeres que mató, es despedazado hasta que le arrancan la piel del rostro y resulta que bajo su piel él mismo es un maniquí. Momentos después vemos a unos policías apuntándolo. En su delirio ya había sido rastreado. ¿Qué podríamos interpretar de este desenlace? Es posible que Frank, al llegar a casa, haya muerto desangrado y en esa agonía haya tenido una especie de alucinación antes de morir. En esta última alucinación los maniquíes se convierten en las mujeres que él mató y cobran su venganza. Cuando le arrancan la piel del rostro y debajo, él mismo es un maniquí. Esto significa que en su propia mente, Frank siempre se sintió vacío y sin la capacidad de amar o ser amado.
A nivel psicológico su mente colapsa y lo que vemos es una representación de la culpa y el castigo. En realidad, él se destruye a sí mismo. También es claro que perdió su humanidad hace mucho tiempo atrás. También es posible que haya muerto por los disparos de los policías que lo están apuntando. Con respecto a la crisis de Frank, esto puede pasar también porque cuando trata de vincularse con una mujer real, mentalmente colapsa, ya que para él socializar hace que el miedo, el rechazo y la humillación que sufrió de niño pueda reavivarse. Estas mujeres son reales y pueden observarlo, pueden juzgarlo, al igual que lo hizo su madre, así que se siente vulnerable. Por el contrario, con los maniquíes, él tiene el control de todo, incluso la belleza que él de forma trastornada percibe en esos objetos. Al estar en contacto con una mujer real, él sabe que esa mujer espera algo de él y esto termina por llevarla a una crisis que no puede manejar. Por esto es que siente el impulso de matarlas, solo las puede amar si están muertas. Con Ana pasa algo similar, pero logra controlarse un poco más. Sin embargo, cuando Ana descubre quién es realmente Frank, juzga sus acciones y lo está rechazando, por lo que termina por matarla. En conclusión, solo puede o podía conectar con mujeres cuando estaban muertas. Para él, el amor significa posesión y control total, lo cual con una mujer real, eso claramente no es posible. Es todo por hoy, gente. Pueden dejar sus comentarios en la parte de abajo. Nos vemos en la próxima. Adiós.